Buenas tardes. Les voy a mostrar el Atlas DataPing. El Atlas DataPing es un sistema de información geográfica en la web o es una plataforma en donde vamos a visualizar, desplegar productos cartográficos de cambio climático y más adelante de los impactos que tiene el cambio climático a cierto tipo de áreas de investigación. El DataPing se encuentra en el servidor dataping.unam.mx/dataping. Es una plataforma web, vas a entrar, no necesitas estar logueado. La siguiente parte, una vez entrando a DataPing, es ver cuáles son los componentes. En este momento está en desarrollo, siempre va a ser perfeccionable. En el desarrollo que tenemos ahorita, tiene la capacidad de desplegar datos de cambio climático, algunas variables socioeconómicas y de riesgo. También tenemos productos o módulos que vamos a tener, que tenemos la posibilidad de operar para procesar estos datos. Entonces, en la parte de arriba de la página tenemos menús, los iconos, el logotipo del ping, DataPing, tenemos menú principal acerca del propio DataPing. En la parte superior central tenemos 3 menús. El primer menú es una lista de todos los escenarios de cambio climático del CEMIP 6, todos los modelos de circulación global del CEMIP 6. Tenemos, bueno, seleccionamos, vamos a tener aquí el tipo de variable, temperatura máxima, mínima, media y precipitación, y los escenarios de emisiones, que son los RCPs asociados al CEMIP 6. En la parte izquierda vamos a tener un menú que se colapsa, en donde nosotros podemos seleccionar los GCM que tenemos del CEMIP 6, datos socioeconómicos como población y como el PIB, y salidas del modelo ClimRisk que se está trabajando en el grupo de cambio climático, de clima y sociedad, en la parte de cambio climático. En la parte de la derecha vamos a obtener los que son menús para navegar. Podemos cambiar la base cartográfica. En algunas se caen, por ejemplo, ahorita se está cayendo, les comento, está en desarrollo, pero básicamente la que está seleccionada desde un inicio es la de satélite. Podemos tener divisiones políticas y podemos tener operadores cartográficos y aritméticos, como son los promedios. Y parte de menú de navegación en la esquina derecha inferior. Entonces, para empezar, vamos a ver la lista de los GCM. Entonces, tenemos 37 GCM completos para el CEMIP 6. Entonces, nosotros podemos seleccionar alguno de la lista. Vamos a empezar con el primero, que es el Access. Básicamente, pues si empezamos a picarle, buscando los diferentes GCM, vamos a encontrar diferentes proyecciones de cambio climático. Cada mapa tiene sus características geoespaciales. En este caso podemos observar que para el modelo BCC tenemos un tipo de resolución del píxel. Para el Access es un píxel más grande. Bueno, entonces seleccionamos el GCM Access. Aquí tenemos al Access CM2. Las variables que vamos a utilizar o que se están desplegando en el propio Atlas es temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima y precipitación. Entonces, por default nos está dando la temperatura máxima. Tenemos escenarios de emisiones. Las emisiones para este modelo pueden estar deshabilitadas porque no existen en la página cuando descargamos los datos originales. No existe este escenario, por ejemplo, el 1.19, pero sí existía el 2.6 o el 4.5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el sistema es inteligente y te dice qué sí está habilitado, qué no está habilitado. Con el mouse, nosotros podemos picarle en cualquier píxel y te va a dar la información de esa variable. Pero esto que estamos observando no es la temperatura absoluta, no es la temperatura de la proyección, sino es el cambio
de esa temperatura respecto a un periodo climatológico, que es el 1970-2000. Entonces, este delta, este es el cambio de temperatura, nuevamente proyectado al 70-2000, es lo que me va a decir qué región se va a incrementar. Por ejemplo, en esta parte se van a incrementar 2.6 grados para el año 2005 respecto a esa temperatura, está esa fecha. Nosotros podemos empezar en el menú inferior izquierdo, tenemos configuración del mapa, se puede habilitar o deshabilitar. Esto lo tenemos aquí, en esta parte del menú. Si lo ocultamos, aquí vuelve a aparecer. Entonces, tenemos 3 elementos. El primer elemento es la transparencia. Podemos manejar la transparencia del mapa. Entonces, como podemos ver, está completamente georreferenciado. Es información georreferenciada. Aquí está. Podemos cambiar el año que estamos desplegando cartográficamente, o podemos cambiar también el mes. Entonces, esto es una herramienta muy interesante porque estamos visualizando la última década, desde el 2015 hasta el 2100, de los datos mes por mes, ¿no? Para la variable temperatura máxima. Lo mismo para la variable temperatura mínima, temperatura media, precipitación. En precipitación cambia el color, la paleta de color, precisamente para diferenciarla de la temperatura. Y nuevamente aquí es un delta, pero es un delta porcentual. En este píxel me dice que va a ser un cambio del 0.16%, es un cambio porcentual, ya no es un incremento, ya no es un delta como en temperatura. Regresamos rápido a la temperatura media, por ejemplo. Entonces, en este píxel la temperatura media dice que va a disminuir 0.96 grados para el 2015, para este modelo. Y si me voy a la precipitación, para este píxel, dice que va a disminuir un 0.25% de la precipitación. Es un cambio porcentual. Bueno, entonces aquí tenemos los escenarios de emisiones. Vamos a ver qué pasa con el 8.5. Estábamos utilizando el escenario 2.6. El 8.5 cambia. Entonces, para cada modelo vamos a tener los patrones de precipitación para el 8.5, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar del Access a BCC. Nos vamos a la precipitación y nos vamos al SSP 5 8.5. Entonces se puede observar que vamos a tener cambios de los patrones de cambio porcentual en la precipitación, y esto es debido a la base de datos que estamos utilizando. Entonces, bueno, nosotros podemos estar navegando para cada uno de los GCM, para cada una de las variables y para cada uno de los escenarios. Y esto es la parte de despliegue cartográfico. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es el metadato, por ejemplo. Le damos clic al botón y me va a arrojar el metadato asociado al dato que estoy observando, que estoy desplegando. Recordemos que estamos utilizando los datos del CEMIP 6. Entonces, este es el metadato real del dato del CEMIP 6. Ustedes descargan los datos de la página CEMIP 6, tiene asociado su metadato en el NetCDF. Todos los archivos que estamos manejando están en formato NetCDF. Y podemos ver sin manipular el metadato en esta parte, ¿no? Entonces estamos en el modelo Miroc. La temperatura de aire cerca de la superficie de la Tierra. Las unidades en el dato original son en Kelvin. Nosotros lo tenemos en grados ya. Grados Kelvin, grados centígrados. En el delta es lo mismo. Podemos observar que está a 2 metros de temperatura. Y las características de la misma proyección, ¿no? ¿Quién es el modelo? ¿En dónde se descarga? ¿Cuáles los modelos que están ellos utilizando? ¿De dónde lo estás descargando? El instituto que se está utilizando, que generó los mapas, la versión del CEMIP que se está generando, que se está implementando, y la resolución nominal, en este caso está a 250 kilómetros aproximadamente, 2.5 grados. Y aquí viene
el metadato básico. La siguiente parte son los ajustes, esto ya lo habíamos visto, los ajustes del mapa para visualizar, es la transparencia y la manipulación del despliegue del año que queremos visualizar, el año de interés. También podemos tener el menú de centrar el mapa a como nosotros lo hicimos desde inicio, en este caso centrado en México. Ustedes pueden estar navegando globalmente los datos. Quiero regresar a México, pues simplemente le digo centrar. Y yo tengo un menú para hacer zoom o para alejar el zoom. De este lado tengo divisiones políticas de México. Entonces es para una mayor referencia. Entonces esto sirve para el tomador de decisiones, para los estudios de caso, para un área de interés del propio usuario. También tenemos otro módulo que es el de generación de gráficas. Si yo, vamos a cambiarnos a temperatura, que es a la que le entendemos mejor, o es más fácil entendible. Aquí está temperatura. Ah, bueno, sí estamos en temperatura. Entonces estamos en el IPCL, la temperatura máxima, el escenario de emisiones el 8.5. Entonces vamos a empezar a hacer unas series de tiempo. Entonces acababa de seleccionar este punto. Nuevamente le pico. Podemos ver que la temperatura de delta para el periodo 2015, aquí lo podemos tener, es 3.54 grados de acuerdo al IPCL. Todos son un solo ensamble, no estamos haciendo promedio de ensamble. Entonces, cuando yo genero la serie de tiempo en este píxel, tenemos esta gráfica. Vamos a empezar a jugar con la gráfica, cambiando la consulta de los píxeles, y podemos observar cómo se va adecuando la gráfica. Entonces podemos ver que se tiene una tendencia de calentamiento en cada uno de los píxeles para ese tipo de RCP. También tenemos un rango de años que va de 2015 a 2100, y con esta parte del control gráfico podemos visualizar solamente la parte de interés, ¿no? En este caso estamos en el 2060 al 2080. Entonces podemos ver lo que pasa con un zoom en el espacio. También podemos hacer promedios. El promedio es 2015 a 2100, pero a lo mejor a mí me interesa saber cuál es el promedio de 2015 a 2030, ¿no? O a lo mejor 2050, no sé, 2030 a 2050. Entonces empezar a jugar con el rango del horizonte futuro en el cual queremos generar el promedio. También se tiene la opción de la desviación estándar de todo la serie de tiempo de ese píxel, y puedo controlar el periodo de tiempo en el cual voy a calcular la desviación estándar. Tenemos la facilidad de descargar el archivo de la gráfica. En este caso vamos a generar una nueva carpeta. Entonces tenemos la capacidad de guardar esta serie de tiempo, y aquí la tenemos, tanto en PNG como en este formato de texto. En otro menú que tenemos es el de recorte. Nosotros podemos descargar los datos completos del periodo 2015-2100 o seleccionar un recorte espacial de un periodo, de un horizonte climático en este caso, futuro. 2020-2040, 40-60, 60-80, 80-100 o la serie de tiempo. Se está trabajando en el módulo que el usuario va a meter sus datos. Va a meter, por ejemplo, a lo mejor a mí me interesa 2030 a 2050. Ese periodo no existe en este módulo, entonces lo vamos a implementar. Entonces, si nosotros queremos descargar los datos completos, simplemente seleccionamos descargar datos. Recortamos el área de interés, en este caso vamos a hacer el recorte de México. Y podemos ver que se abre una ventana emergente en donde nos va a dar la capacidad para que seleccionemos la dirección donde queremos guardarlo. Podemos editar el nombre.
nosotros estamos proponiendo el nombre del GCM, ¿no? O sea, en este caso es recorte del tipo de dato delta de temperatura máxima mensual del IPCL del SSP 5.80, el SSP 5 y el RSP 8.5, y va a ser el ejercicio, en este caso, y el año. Y si queremos ver promedios, por ejemplo, vamos a agarrar un futuro lejano, ya no voy a bajar todos los datos, simplemente voy a sacar en tiempo real el promedio. Hago el recorte y el sistema automáticamente me está generando el promedio mensual para el enero del 80 al 100, el febrero del 80 al 100, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo lo podemos visualizar? Entonces, vámonos a la carpeta que acabo de generar, ejemplos, que son estos los ejemplos. Voy a abrir en este caso una terminal, estoy en Linux. Entonces voy a abrir una terminal y voy a utilizar una aplicación que se llama Panoply, que es de la NASA. Esta aplicación despliega datos georreferenciados de diferentes extensiones de diferente formato, y en mi caso es el formato NetCDF donde yo hago la descarga. Entonces, el primer ejemplo fue recorte. Voy a hacer un despliegue cartográfico del recorte. Entonces, ya se abrió. Aquí está Panoply. Esto es lo que contiene el archivo descargado. Este es el metadato asociado, que es el metadato original. Tenemos básicamente latitud, longitud, el tiempo y la variable de interés, que se llama temperatura máxima. Le doy clic a temperatura máxima. Nuevamente me abre otra ventana emergente y simplemente le digo que me cree una figura. Esto es lo que me está generando. Le voy a hacer zoom. Es la selección que hice de recorte, es la misma área. Y pues me voy a acercar nada más para empezarlo a ver, ¿no? Este es el recorte que yo hice. Entonces, en esta parte, en este menú flotante que tenemos, me está diciendo el año. Me dice que es el enero del 2005. Son 1032 pasos de tiempo. Cada paso de tiempo representa un mes para este periodo futuro de esta proyección. Recordemos que es el delta, en este caso de temperatura. Entonces, para visualizar los datos, pues simplemente le digo que me vaya cambiando paso de tiempo por paso de tiempo. Entonces, está muy interesante este módulo porque en lugar de que ustedes descarguen la base original del Access, por ejemplo, o del IPCL, que es lo que estamos utilizando, descargan la base de datos del IPCL de la página del CEMIP 6, tienen que calcular el delta y después tienes que calcular para cada paso de tiempo su recorte geoespacial, y esta plataforma ya te hace todo al mismo tiempo, ¿no? El delta ya lo precalculamos, pero el recorte lo hace en tiempo real. Entonces podemos ver aquí cómo va cambiando este delta de temperatura a lo largo de los meses de 2015 a 2100. Entonces, el otro ejemplo es el del periodo del horizonte que nosotros seleccionamos. Entonces, lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a abrirlo. Que es la climatología. 2080-2100. Te lo recuerdan, que es la que está indicada aquí, ¿no? Es el periodo que nosotros estamos descargando. Entonces, lo que estamos haciendo es recortar un área geoespacial, y el sistema lo que va a hacer es, en lugar de arrojarnos el NetCDF de paso de tiempo, lo que hace es la climatología de ese rango de tiempo. Entonces le pico temperatura máxima nuevamente en Panoply para esta nueva variable, le doy que me genere una imagen. Entonces le voy a dar zoom a la imagen y podemos ver que ahora tenemos, en lugar de 1032 pasos de tiempo, tengo 12 pasos de tiempo, y me representan el horizonte, el promedio del horizonte 2080-2100, y aquí lo tenemos, nuevamente. Si nosotros quisiéramos calcular esto, pues es meterse un poco a la programación con su lenguaje favorito, R, Python, MATLAB, CDO, NSO, hay muchas herramientas
el propio Fortran, el propio C, para procesar los datos. Pero dada la magnitud de los datos, dada la complejidad en ocasiones que tienen estos datos, porque pueden estar homogéneos, no homogéneos en el tamaño de píxel o en los formatos de tiempo. Unos están en gregoriano, unos en juliano, unos en juliano con otras configuraciones, entonces sí llega a ser un poco latoso. El Atlas resuelve esa parte y simplemente te recorta y te arroja la temperatura de que tú le solicitas. Y cierro esto. La siguiente parte, que es la otra herramienta que estamos generando, son los bioclimáticos. Un bioclimático es un conjunto de datos que tienen una importancia para cuestiones de biología, para cuestiones en la biodiversidad, en la macroecología, en el propio humano. Entonces, es una relación de temperaturas máximas o cuánto cambia la temperatura a lo largo de un día, cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima, o cuál es el rango diurno. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor en el desierto tienes un rango muy alto, un rango diurno, que tú tienes temperaturas que van desde 40 grados en la parte de las 2, 3 de la tarde, hasta llegar a caer a 10 grados, a menos 5 grados. Entonces, ese rango es el rango diurno. Podemos tener la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura promedio, o podemos tener la precipitación acumulada anual o la precipitación del trimestre más cálido, del trimestre más frío, más seco, etcétera. Ese es el conjunto de bioclimáticos. En este caso estamos generando 19 bioclimáticos, que son los bioclimáticos que se utilizan en WorldClim y son los que utiliza la mayoría de los estudios de biología. Y bueno, igual, nosotros tenemos el cálculo de los bioclimáticos para periodos de referencia prefabricados de horizontes futuros como 2040, 2020, 2040, 2040, 60, 2060, 80 y 2080, 2100. Y nuevamente, simplemente seleccionamos el recorte y empieza a calcular el bioclimático. A ver, aquí dejé en selección, ¿no? Y ahora sí. Aquí tarda un poco, ¿por qué? Porque estamos haciendo un poco más de cosas. Aquí es hacer el recorte y después meterlo a los scripts del propio sistema para generar el bioclimático referente a este horizonte. Y como podemos ver en el cursor, está poniendo ahí una función de cargando, ¿no? Entonces, este es el bioclimático que se genera y nuevamente lo podemos desplegar y podemos ver cada uno de los elementos. Todo esto está ahorita en revisión. Estamos trabajando para que sea más rápido, para que se debugueen cada uno de los errores que nos han estado surgiendo, pero ya es un sistema muy estable y hemos observado que pues, ya tenemos muchas entradas, ya tenemos 3,700 visitas. En la esquina inferior derecha podemos ver las visitas. Entonces, estos son los datos de los GCM. También tenemos datos socioeconómicos. Tenemos los escenarios SCP-1, 2, 3, 4 y 5. Y para cada escenario SCP tenemos tanto el PIB global como la población para YASA, para OSD, etcétera. Entonces vamos a aplicarle en YASA. Entonces este es mi escenario de PIB de acuerdo a los de YASA. Y aquí nuevamente podemos nosotros estar viendo el año. Estos datos ya no son mensuales, son anuales, se deshabilitó el mes, entonces simplemente vamos cambiando de año por año y nuevamente podemos cambiar la transparencia. Vamos a ver una gráfica. Entonces, al momento de que yo le pico a la Ciudad de México, me está generando su serie de tiempo. Entonces, podemos observar que a partir de los años, desde 1900, los datos son del 2005 al 2100, ya no son 2015. Entonces podemos ver cómo está evolucionando el PIB para
el IPC, el SCP-1 de IASA. Si nosotros nos vamos al socioeconómico 3, por ejemplo, vamos a ver una serie de tiempo del PIB. Podemos observar que se comporta de forma diferente que en el escenario de SCP-1. Entonces, de alguna forma podemos hacer comparaciones, descargo los datos, descargo el PNG y podemos visualizarlo, pero ya en su computadora. Y también tenemos salidas del modelo ClimRIS. Y este modelo de ClimRIS tenemos asociado uno de los artículos, es algo un tanto más complicado, pero son los impactos que tiene el cambio climático y las pérdidas ocasionadas a y está dada en miles de millones de dólares. Entonces podemos observar cómo va cambiando este tipo de impactos. Entonces vamos a hacerle un zoom out para que se vea todo el planeta. Entonces tenemos el año 2015. Entonces podemos ver cómo se empiezan a prender los píxeles que están en ciudades. Y esto es que cada una de estas funciones de impacto está operando para ese año 2016, 2017, 2008, 18, y empezamos a ver cómo son los impactos económicos. Entonces, pues, ya a finales del siglo podemos observar que hay regiones, ciudades donde se prenden muchos píxeles, o por ejemplo en la India, donde pues básicamente se prende toda la India, ¿no? A diferencia de México, que solo se prenden la parte de las ciudades más importantes. Y bueno, básicamente este atlas, el DataPink, va a ser un sistema que tiene módulos de información geográfica, un sistema de información geográfico para analizar, procesar, desplegar mapas georreferenciados que tengan relación con los impactos de cambio climático a nivel global, regional, local. Está montado en un sistema Linux, lo hace muy estable, es multiplataforma, se puede navegar rápidamente. Otra de las cosas que tiene es de que cada uno de los mapas son WMS. ¿Qué significa eso? Que pueden ser portables, que si a ustedes les interesa procesar esta información WMS o WCS en sus computadoras desde un sistema de información geográfico, simplemente utilizan la dirección web de ese mapa, lo jalan a su computadora local y lo procesan. O también nosotros podemos no necesariamente tener centralizados los mapas, podemos utilizar mapas de otros portales web que tengan WMS y conectarlos a esta plataforma. Pues básicamente sería un pequeño tour muy rápido de lo que sería DataPink, y próximamente vamos a estar agregando más capas y muchísimas más funciones para procesamiento de estos datos georreferenciados. Gracias.